hombre descubrió que su vida era parte de un experimento y decidió escapar. Sentado en su pequeño y desordenado apartamento, Tomás García miraba fijamente la pantalla de su computadora. El archivo que acababa de abrir parecía una broma de mal gusto, una pesadilla digitada en código binario. Pero era real, tan real como el sudor frío que empapaba su frente. Todo comenzó hace 2 semanas, cuando un desconocido le entregó un sobre marrón en la calle. El hombre, de apariencia común, había desaparecido entre la multitud antes de que Tomás pudiera hacerle alguna pregunta. Al principio, pensó que era una broma o una confusión, pero la curiosidad pudo más. Dentro del sobre, encontró una llave USB y una nota con una dirección web y una contraseña. De regreso en su apartamento, Tomás no pudo resistir la tentación de investigar. Conectó la USB a su computadora y siguió las instrucciones. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Archivos y más archivos que documentaban cada detalle de su vida. Desde sus rutinas diarias hasta conversaciones privadas, todo estaba ahí, registrado meticulosamente. Y no solo eso, había documentos que detallaban experimentos psicológicos y sociales en los que él, sin saberlo, había participado. El impacto de la revelación lo dejó paralizado durante días. ¿Cómo era posible que su vida fuera un experimento? ¿Quiénes estaban detrás de esto? Y lo más importante, ¿cómo podía escapar de una red tan intrincada y poderosa? Una noche, mientras estudiaba los archivos, encontró un nombre recurrente: Proyecto Ícaro. Investigó más y descubrió que era un experimento financiado por una organización oscura con ramificaciones en varios países. El objetivo era manipular y observar el comportamiento humano en situaciones controladas. Tomás era uno de los sujetos. Su vida era una jaula de cristal. Decidido a recuperar su libertad, comenzó a trazar un plan. Sabía que no sería fácil, pero tenía que intentarlo. No podía seguir viviendo en una mentira, siendo una marioneta controlada por hilos invisibles. Su primera tarea era encontrar a alguien que pudiera ayudarlo a entender mejor la tecnología y la infraestructura detrás del proyecto Ícaro. Así fue como llegó a Pablo, un experto en ciberseguridad y viejo amigo de la universidad. Pablo era una de esas personas a las que era difícil sorprender, pero cuando Tomás le mostró los archivos, incluso él quedó boquiabierto. Pasaron horas revisando los documentos, intentando desentrañar el alcance del proyecto. Pablo confirmó lo que Tomás temía. Estaba siendo vigilado constantemente, y cualquier intento de contactar a alguien o escapar sería rápidamente detectado. Esto no es solo un experimento, Tomás, es una prisión digital, dijo Pablo finalmente, con el rostro serio. Pero no estás solo, podemos hackear sus sistemas, encontrar lagunas y, con suerte, darte una salida. Las semanas siguientes fueron una carrera contrarreloj. Pablo y Tomás trabajaron día y noche, intentando burlar las medidas de seguridad del proyecto Ícaro. Crearon identidades falsas, encriptaron comunicaciones y rastrearon la red hasta sus raíces más profundas. Cuanto más descubrían, más siniestro parecía el proyecto. El proyecto Ícaro tiene bases de datos en varios países y financiamiento de algunas de las corporaciones más poderosas del mundo, explicó Pablo. Estamos lidiando con algo enorme, pero he encontrado un punto débil. Hay una instalación central aquí, en la ciudad. Si logramos infiltrarnos, podríamos destruir una parte crucial de su infraestructura. La idea de infiltrarse en una instalación de alta seguridad era aterradora, pero Tomás sabía que era su mejor oportunidad. Pasaron semanas planeando cada detalle, consiguiendo equipo y perfeccionando sus estrategias. Mientras tanto, Tomás debía actuar con normalidad para no despertar sospechas. Encontraron la sala de servidores, el corazón del proyecto Ícaro. Pablo rápidamente se puso a trabajar, conectando su equipo y comenzando el proceso de destrucción de datos. Pero sabían que no tenían mucho tiempo. Las alarmas internas se activaron y el personal de seguridad pronto estaría sobre ellos. «Rápido, Tomás, necesito unos minutos más», gritó Pablo mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Tomás, armado con un arma que habían conseguido en el mercado negro, vigilaba la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Finalmente, Pablo dio un grito de triunfo. «Listo, lo hice, pero tenemos que irnos ahora mismo». Justo cuando se preparaban para huir, la puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres armados entró en la sala.
Sin otra opción, Tomás y Pablo se enfrentaron a ellos, desatando una caótica balacera. Lograron abrirse paso, pero Pablo resultó herido. Arrastrándolo como pudo, Tomás salió de la instalación y se dirigió a su coche. Las sirenas de la policía se oían a lo lejos. Sabían que no tenían mucho tiempo. Condujeron frenéticamente hasta un lugar seguro, una cabaña en las afueras de la ciudad que Pablo había preparado como su escondite. Mientras trataba las heridas de su amigo, Tomás no podía dejar de pensar en lo cerca que estuvieron de la muerte. Pero también sabía que habían logrado un golpe significativo contra el proyecto Ícaro. Al menos por ahora, había logrado recuperar parte de su libertad. «Esto es solo el comienzo, Tomás», dijo Pablo, con la voz débil pero decidida. «Han perdido una parte importante de sus datos, pero seguirán buscando. Tenemos que estar un paso adelante». Tomás asintió. Su vida nunca volvería a ser la misma, pero al menos ahora tenía una lucha, un propósito. Y con Pablo a su lado, sabía que no estaría solo en esta guerra silenciosa contra las sombras. Pasaron varias semanas desde la infiltración en la instalación del proyecto Ícaro. Tomás y Pablo vivían en la cabaña, ocultos del mundo exterior, mientras planeaban sus próximos movimientos. Pablo había logrado recuperar parcialmente de sus heridas, aunque todavía caminaba con dificultad. Sin embargo, su mente seguía siendo tan aguda como siempre. Habían estado investigando intensamente, tratando de comprender la magnitud del proyecto Ícaro y encontrar otras formas de sabotearlo. Durante esas semanas, Tomás aprendió mucho sobre ciberseguridad, pero también sobre la naturaleza humana y la lucha por la libertad. Cada día era un recordatorio de la vigilancia constante a la que habían estado sometidos. Una noche, mientras revisaban nuevos archivos que habían obtenido, encontraron algo perturbador. Una lista de nombres, todos ellos sujetos del proyecto Ícaro. Entre ellos, Tomás reconoció a varias personas que conocía, incluyendo a su mejor amiga de la infancia, Laura. «No puedo creer que Laura también esté involucrada en esto», murmuró Tomás con el ceño fruncido. «Tenemos que encontrarla y sacarla de ahí». Pablo asintió. «Sí, pero tenemos que ser cuidadosos. No sabemos cuán vigilada está. Si nos descubren, podríamos ponerla en peligro». Con esta nueva información, trazaron un plan para contactar a Laura sin levantar sospechas. Utilizando técnicas de encriptación y mensajería segura, lograron enviarle un mensaje cifrado, advirtiéndole sobre su situación y sugiriéndole un encuentro en un lugar neutral. El lugar elegido fue una cafetería en las afueras de la ciudad. Un lugar lo suficientemente público para no levantar sospechas, pero lo bastante discreto para permitir una conversación privada. Tomás se sentía nervioso mientras esperaba, mirando constantemente la puerta. Finalmente, Laura apareció. Se veía igual que siempre, pero había una sombra de preocupación en su rostro. Tomás la saludó y le explicó todo lo que había descubierto. Al principio, Laura estaba incrédula, pero las pruebas eran irrefutables. «Esto es una locura», dijo Laura, su voz temblando ligeramente. «¿Cómo es posible que hayan controlado nuestras vidas de esta manera sin que nos diéramos cuenta?» «No lo sé», respondió Tomás, «pero tenemos que luchar contra esto. No podemos permitir que sigan controlándonos». Laura asintió, sus ojos brillando con determinación. «Estoy contigo, Tomás. Haremos lo que sea necesario para destruir el proyecto Ícaro». Con Laura de su lado, Tomás y Pablo tenían un nuevo aliado en su lucha. Laura resultó ser una fuente invaluable de información. Trabajaba en una empresa que, sin saberlo, estaba vinculada al proyecto Ícaro. Su acceso a ciertos documentos y su conocimiento interno resultaron cruciales. Mientras analizaban la información que Laura había proporcionado, descubrieron algo impactante: una lista de futuras víctimas del proyecto Ícaro, decenas de nombres, todos seleccionados para ser los próximos sujetos del experimento. El alcance del proyecto era mayor de lo que jamás habían imaginado. «Tenemos que detener esto antes de que sea demasiado tarde», dijo Pablo, con la voz grave. «Si no hacemos algo ahora, más personas sufrirán». La decisión estaba tomada. Comenzaron a planear un ataque masivo, algo que no solo sabotearía las operaciones del proyecto Ícaro, sino que también expondría su existencia al mundo. Sabían que sería peligroso, pero no tenían otra opción. El plan era complejo y requería una coordinación perfecta.
Laura utilizaría su acceso para introducir un virus en los sistemas de la empresa, lo que les permitiría acceder a servidores clave. Mientras tanto, Tomás y Pablo trabajarían en infiltrarse en otra instalación central, similar a la que ya habían atacado, pero esta vez con el objetivo de recopilar evidencia y exponerla al público. La noche del ataque, los nervios estaban a flor de piel. Laura, vestida con su uniforme habitual, se despidió de Tomás y Pablo antes de dirigirse a su trabajo. Sabía que un solo error podría costarle la vida, pero estaba decidida. «Buena suerte», dijo Tomás abrazándola. «Nos vemos pronto». Laura asintió y se alejó, con la cabeza en alto. Pablo y Tomás se dirigieron a su objetivo, listos para lo que fuera. El destino de muchas personas dependía de ellos. Laura logró introducir el virus en el sistema sin ser detectada. Los archivos comenzaron a transferirse, revelando la magnitud de las operaciones del proyecto Ícaro. Mientras tanto, Tomás y Pablo lograron infiltrarse en la instalación, utilizando las técnicas y conocimientos que habían perfeccionado. Dentro, encontraron una sala llena de documentos y discos duros. Conectaron su equipo y comenzaron a descargar toda la información posible. Todo iba según lo planeado, hasta que una alarma se activó. Alguien había detectado la intrusión. «Tenemos que irnos», gritó Pablo, mientras terminaba de descargar los últimos archivos. Con las alarmas sonando y la seguridad acercándose, Tomás y Pablo corrieron hacia la salida. Las balas zumbaban a su alrededor mientras esquivaban y se escondían detrás de los muebles y paredes. Justo cuando pensaban que estaban acorralados, una explosión sacudió el edificio. Laura había activado una distracción desde su ubicación, dando a Tomás y Pablo el tiempo que necesitaban para escapar. De vuelta en la cabaña, Tomás, Pablo y Laura revisaron la información que habían obtenido. Era suficiente para destruir el proyecto Ícaro, pero también revelaba algo aún más perturbador. Entre los documentos, encontraron evidencia de que no solo sus vidas, sino también las de muchas personas en posiciones de poder y autoridad, habían sido manipuladas. «Esto va más allá de lo que imaginamos», dijo Tomás con la voz llena de asombro. «Estamos hablando de un control a nivel global. Gobernantes, empresarios, líderes de opinión, todos están siendo manipulados». Pablo asintió, su expresión grave. «Tenemos que exponer esto, pero también debemos tener cuidado. Estamos jugando con fuego». Decidieron publicar la información de manera anónima, utilizando redes seguras y plataformas de denuncia. Sabían que esto traería consecuencias, pero era la única forma de asegurarse de que la verdad saliera a la luz. La publicación de la información causó un terremoto a nivel mundial. Medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos comunes se levantaron en contra del proyecto Ícaro. Hubo protestas, investigaciones y un clamor general por justicia. Las corporaciones y gobiernos implicados trataron de negar y desviar la atención, pero la evidencia era irrefutable. Tomás, Pablo y Laura observaban todo desde su escondite, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabían que habían logrado algo grande, pero también que estaban en peligro constante. Habían desenmascarado una red de poder y corrupción que no se detendría ante nada para protegerse. Justo cuando comenzaban a planear su próximo movimiento, algo inesperado ocurrió. Laura, quien había sido una aliada inquebrantable, comenzó a actuar de manera extraña. Se distanciaba, evitaba conversaciones y parecía estar siempre nerviosa. Tomás y Pablo se dieron cuenta, pero no sabían cómo abordar el tema sin crear desconfianza. Una noche, mientras revisaban nuevos documentos, encontraron algo impactante. Laura había sido contactada por miembros del proyecto Ícaro. Le ofrecieron inmunidad y protección a cambio de su colaboración. La traición era un golpe devastador. «¿Cómo pudiste, Laura?», preguntó Tomás con la voz rota. «Confiábamos en ti». Laura, con lágrimas en los ojos, explicó que había sido amenazada. Le habían dicho que si no cooperaba, su familia sería eliminada. Se encontraba en una situación imposible, atrapada entre la lealtad a sus amigos y el miedo por su familia. A pesar de la traición, Tomás y Pablo comprendieron la situación de Laura. Decidieron perdonarla y trabajar juntos para encontrar una solución. Su objetivo ahora era proteger a Laura y su familia y al mismo tiempo seguir luchando contra el proyecto Ícaro. Diseñaron un nuevo plan
para sacar a la familia de Laura del país y ponerlos a salvo. Utilizando sus contactos y habilidades, lograron crear identidades falsas y organizar una fuga segura. Mientras tanto, continuaron exponiendo la corrupción y manipulaciones del Proyecto Ícaro. La batalla final contra el Proyecto Ícaro se acercaba. Tomás, Pablo y Laura sabían que tenían que golpear fuerte y rápido. Habían recopilado suficiente evidencia para destruir las bases operativas del proyecto, pero necesitaban la ayuda de aliados poderosos. Contactaron a periodistas, activistas y políticos que se habían unido a la causa después de conocer la verdad. Juntos, planearon una serie de acciones coordinadas para desenmascarar y desmantelar el Proyecto Ícaro de una vez por todas. Era una operación ambiciosa que requería precisión y coraje. La fecha estaba fijada y no había margen para errores. El día de la acción llegó. Con una precisión milimétrica, ejecutaron el plan. Los medios de comunicación transmitieron en vivo las evidencias, mientras las fuerzas de seguridad arrestaban a los responsables. Fue una victoria amarga, pero necesaria. El plan maestro consistía en atacar simultáneamente varios puntos estratégicos del Proyecto Ícaro. Los equipos estaban conformados por miembros de la Resistencia y periodistas de confianza que se encargarían de documentar y transmitir en tiempo real. Laura lideraba el equipo de inteligencia, encargándose de coordinar todas las operaciones desde una ubicación segura. Pablo estaba al frente del equipo de asalto, y Tomás tenía la misión crítica de infiltrarse en la central de comunicaciones del Proyecto Ícaro. La noche anterior a la operación, el equipo se reunió por última vez en una bodega abandonada que servía como su base temporal. El ambiente era tenso pero determinado. Pablo, con su tono grave y decidido, repasó el plan una última vez. Recordemos, no estamos solo exponiendo la verdad, estamos salvando vidas. No podemos permitirnos fallar. Cada equipo sabe su objetivo. Manténganse en comunicación constante y cuídense entre ustedes. Nos vemos en la otra orilla. Tomás sintió una oleada de emoción y nerviosismo. Había entrenado y planeado para este momento, pero la realidad de lo que estaban a punto de hacer pesaba sobre él. Laura le dio un abrazo rápido, sus ojos llenos de preocupación y determinación. Buena suerte, Tomás. Sabes lo que está en juego. Confío en ti. Con una última mirada a sus compañeros, Tomás se dirigió a su punto de infiltración. El corazón le latía con fuerza mientras avanzaba en la oscuridad, consciente de que cada paso lo acercaba más a la confrontación final. La central de comunicaciones del Proyecto Ícaro estaba fuertemente protegida. Los sistemas de seguridad incluían cámaras de vigilancia, guardias armados y sensores de movimiento. Tomás había pasado semanas estudiando los planos y rutinas de seguridad. Sabía que tendría una ventana de oportunidad muy estrecha. Utilizando un traje de tela especial que evitaba las señales de los sensores, se desplazó a través de la cerca perimetral. Se movía con sigilo, como una sombra en la noche. Cada paso era calculado. Llegó a la entrada de servicio y usó una llave maestra para abrir la puerta sin activar las alarmas. Dentro del edificio, el silencio era ensordecedor. Avanzó por los pasillos, evitando las cámaras y sorteando los puntos de control. Finalmente, llegó a la sala de servidores. Conectó su dispositivo y comenzó a descargar toda la información comprometedora del Proyecto Ícaro. De repente, una alarma se activó. Alguien había descubierto la intrusión. Tomás maldijo por lo bajo y aceleró el proceso de descarga. No había vuelta atrás ahora. Tenía que obtener toda la información y salir antes de que los guardias lo encontraran. Mientras tanto, Pablo y su equipo se encontraban en las afueras de una de las instalaciones de investigación del Proyecto Ícaro. El objetivo era capturar a los principales científicos y destruir los laboratorios. Armados con armas no letales y dispositivos de interferencia, se prepararon para el asalto. Pablo levantó una mano, señalando a sus hombres que se prepararan. Con un movimiento rápido, rompieron la puerta y entraron en la instalación. Los guardias fueron sorprendidos y neutralizados rápidamente. El equipo se dividió en grupos más pequeños, avanzando por los pasillos y asegurando las salas de investigación. Las explosiones controladas comenzaron a resonar por el edificio mientras destruían equipos y documentos cruciales. Los científicos, aturdidos y asustados, fueron reunidos en una sala bajo la custodia del equipo de Pablo. Uno de los científicos intentó escapar, pero Pablo lo interceptó y lo derribó. No puedes escapar de la verdad.
le dijo con firmeza. Tu tiempo se ha acabado. Laura, desde su centro de operaciones, monitoreaba todas las comunicaciones. Su equipo de inteligencia se encargaba de coordinar los movimientos y proporcionar información en tiempo real. Cada actualización era vital para el éxito de la operación. Tomás, necesitas salir de ahí ahora, dijo Laura a través del canal seguro. Tienes 2 minutos antes de que los guardias lleguen a tu posición. Tomás apretó los dientes y finalizó la descarga. Con el disco duro en la mano corrió hacia la salida de emergencia. Los guardias ya estaban en los pasillos, pero logró esquivarlos y salir del edificio justo a tiempo. Corrió hacia el punto de extracción, donde un vehículo lo esperaba. Mientras tanto, Laura dirigía la operación de los medios de comunicación. Los periodistas estaban preparados para transmitir en vivo los descubrimientos y las pruebas. Las imágenes de los laboratorios destruidos y los científicos capturados se difundían por todo el mundo, causando una ola de indignación y protesta. Con la información recopilada y los laboratorios destruidos, el proyecto Ícaro estaba acabado. Las autoridades no tuvieron más remedio que actuar. Los responsables fueron arrestados y llevados ante la justicia. Los medios de comunicación continuaron exponiendo la verdad, y la presión pública forzó a los gobiernos a tomar medidas drásticas contra las organizaciones involucradas. Tomás, Pablo y Laura se reunieron una vez más, esta vez en un lugar seguro y con la satisfacción de haber logrado su objetivo. La victoria era agridulce, pero sabían que habían hecho lo correcto. Lo logramos, dijo Tomás mirando a sus amigos. Destruimos el proyecto Ícaro. Sí, respondió Pablo, pero la lucha continúa. Siempre habrá nuevas amenazas, pero hoy hemos demostrado que la verdad y la justicia pueden prevalecer. Laura asintió, con una sonrisa en los labios. Hoy hemos hecho historia, y siempre estaremos listos para enfrentar lo que venga. La batalla final había sido intensa y llena de riesgos, pero el coraje y la determinación de Tomás, Pablo y Laura habían triunfado. El proyecto Ícaro era ahora un recuerdo amargo del pasado, una lección sobre el poder de la resistencia y la importancia de nunca rendirse ante la opresión. Con el proyecto Ícaro desmantelado, Tomás, Pablo y Laura finalmente podían respirar. Habían logrado lo imposible, pero a un costo alto. Sus vidas nunca volverían a ser las mismas, pero al menos ahora eran libres. Decidieron separarse y empezar de nuevo, cada uno con una nueva identidad y en diferentes partes del mundo. Pero siempre recordarían la lucha que habían compartido y la amistad que había nacido en medio del caos. El mundo había cambiado. La verdad había salido a la luz y la gente comenzaba a cuestionar el poder y la autoridad de aquellos que habían manipulado sus vidas. Era un nuevo comienzo, una nueva esperanza para un futuro sin cadenas invisibles. Años después, Tomás, sentado en una pequeña cafetería en una ciudad lejana, reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable: la conciencia de su propia libertad y el poder de la verdad. Miró el horizonte, sabiendo que la lucha por la justicia nunca termina, pero sintiendo una profunda paz en su corazón. El proyecto Ícaro había sido derrotado, pero su sombra seguía siendo un recordatorio de lo que sucede cuando el poder se corrompe. Tomás, Pablo y Laura habían demostrado que incluso las personas comunes pueden hacer cosas extraordinarias cuando se enfrentan a la oscuridad. Y eso, pensó Tomás, es lo que realmente importa. La paz que Tomás había sentido era frágil, una ilusión que podía romperse en cualquier momento. Aunque habían desmantelado el proyecto Ícaro, sus ramificaciones eran profundas y las heridas dejadas en su paso tardarían en sanar. Un día, mientras caminaba por las calles de su nueva ciudad, recibió una llamada inesperada. Era Pablo. Tomás, tenemos un problema. He detectado actividad sospechosa. Creo que algunos fragmentos del proyecto Ícaro todavía están operativos, dijo Pablo, su voz tensa. Tomás sintió un nudo en el estómago. No había escapatoria. ¿Dónde estás? Necesitamos reunirnos. Pablo le dio una dirección en las afueras de la ciudad. Tomás sintió la adrenalina una vez más al retomar su papel en esta lucha interminable. La cabaña en la que se reunieron estaba oculta en un denso bosque, alejada de cualquier ruta transitada. Al llegar, Tomás encontró a Pablo revisando una serie de pantallas y dispositivos de alta tecnología.
Las ojeras profundas bajo sus ojos indicaban que no había dormido mucho. He estado rastreando algunas señales y movimientos financieros que no tienen sentido a menos que alguien esté tratando de revivir el proyecto, explicó Pablo, mostrando a Tomás los datos en la pantalla. Si bien logramos destruir una gran parte de su infraestructura, parece que algunas facciones dentro del proyecto Ícaro no se dieron por vencidas. Tomás miró los gráficos y mapas en la pantalla, su mente trabajando rápidamente. ¿Sabes quién está detrás de esto? No con certeza, pero tengo algunos nombres, dijo Pablo. Y creo que Laura podría ayudarnos a confirmar nuestras sospechas. Ella tenía acceso a niveles que nosotros no. Contactar a Laura no fue fácil. Había desaparecido después de asegurar a su familia, viviendo bajo una nueva identidad. Finalmente, lograron comunicarse a través de un canal seguro y acordaron encontrarse en un lugar remoto para discutir los nuevos desarrollos. Laura llegó puntual, su expresión seria pero decidida. Sabía que no sería el final, dijo sin preámbulos. Siempre hay alguien dispuesto a continuar donde otros dejaron. Juntos, comenzaron a revisar los nuevos datos. La presencia de algunas antiguas figuras clave del proyecto Ícaro era alarmante, pero también había nuevos jugadores en el tablero. Esto no es solo un remanente, dijo Laura frunciendo el ceño. Es una reestructuración. Están aprendiendo de sus errores y volviéndose más discretos. Decididos a no repetir el pasado, Tomás, Pablo y Laura comenzaron a reclutar a nuevos aliados, entre ellos periodistas, exagentes de inteligencia y activistas que habían sido inspirados por su lucha. Crearon una red clandestina, uniendo fuerzas y compartiendo información para rastrear y desmantelar las operaciones resurgentes del proyecto Ícaro. La clave era la discreción. Trabajaban en las sombras, utilizando métodos encriptados y encuentros secretos para coordinar sus movimientos. Cada miembro de la red tenía un papel específico, y todos estaban comprometidos a la causa. Con el paso del tiempo, comenzaron a descubrir y desactivar células operativas del proyecto Ícaro. Utilizando la información obtenida por Pablo y Laura, realizaron ataques quirúrgicos, evitando la exposición innecesaria y asegurándose de que cada golpe fuera efectivo. Un día, recibieron información crucial sobre una reunión secreta de los líderes reestructurados del proyecto Ícaro. Era la oportunidad que habían estado esperando para cortar la cabeza de la serpiente. Planearon el ataque con meticulosa precisión, conscientes de que un solo error podría costarles caro. La noche del ataque, se movieron con rapidez y coordinación. Infiltraron la ubicación, una mansión aislada, y capturaron a varios de los líderes, recopilando una cantidad de información valiosa. Sin embargo, la misión no fue sin bajas. Algunos de sus nuevos aliados resultaron heridos, y uno de ellos, un joven periodista llamado Javier, perdió la vida. La pérdida de Javier fue un duro golpe para todos. Representaba la dedicación y el coraje que cada miembro de la red había demostrado. Durante el funeral, celebrado en secreto, Tomás pronunció unas palabras emotivas, recordando el sacrificio de Javier y reafirmando su compromiso de destruir el proyecto Ícaro. Javier nos recordó por qué estamos luchando, dijo Tomás, su voz quebrada por la emoción. No podemos permitir que su sacrificio sea en vano. Seguiremos adelante, por él y por todos aquellos que han sido víctimas de esta monstruosidad. Con la información obtenida en la mansión, descubrieron la existencia de una figura en las sombras, un arquitecto del proyecto Ícaro, conocido solo como el Titiritero. Era el cerebro detrás de la reestructuración, una mente maestra que había logrado mantenerse en el anonimato durante todo este tiempo. Determinaron que su base de operaciones estaba en una isla remota, protegida por un ejército privado y tecnología avanzada. El asalto final sería la misión más peligrosa que habían enfrentado, pero también la más crucial. Si lograban capturar o eliminar al Titiritero, podrían desmantelar el proyecto de una vez por todas. Prepararon el asalto con meses de antelación, asegurándose de que cada detalle estuviera cubierto. Reclutaron a expertos en infiltración y combate y entrenaron intensamente. La operación se llevaría a cabo bajo el amparo de la noche, utilizando embarcaciones furtivas y equipo de última tecnología. La noche del asalto, la tensión era palpable. Cada miembro del equipo sabía que esta podría ser una misión suicida, pero también sabían que era la mejor oportunidad que tenían. Abordaron las embarcaciones y se dirigieron hacia la isla, navegando en silencio a través de la oscuridad.
Desembarcaron en la isla y comenzaron a moverse hacia la base del titiritero. Utilizando la tecnología y el conocimiento adquirido, lograron desactivar las defensas iniciales y penetrar en el complejo. Dentro, encontraron una red de túneles y cámaras de vigilancia. En el corazón del complejo, finalmente confrontaron al titiritero. Era un hombre mayor, de apariencia frágil pero con una mente aguda y peligrosa. En un enfrentamiento tenso, reveló su visión de un mundo controlado y perfecto, donde el libre albedrío era una ilusión peligrosa. «No entienden lo que están destruyendo», dijo el titiritero con una sonrisa fría. «Sin control, el caos reinará. Estoy haciendo lo necesario para salvar a la humanidad de sí misma». Tomás, con los ojos llenos de furia, respondió: «No se puede salvar a la humanidad quitándole su libertad. Tu visión es una prisión». El enfrentamiento culminó en una intensa lucha. El equipo de Tomás logró someter al titiritero y asegurar la información crucial sobre el proyecto Ícaro. Con la caída del titiritero, lograron enviar un mensaje poderoso al mundo. La libertad no puede ser controlada ni manipulada. Utilizaron la evidencia obtenida para desmantelar las operaciones restantes del proyecto Ícaro y asegurar que los responsables enfrentaran la justicia. Fue una victoria arduamente ganada, pero también un recordatorio de los constantes desafíos que enfrentarían en la lucha por la libertad. Meses después, Tomás, Pablo y Laura se reunieron en una pequeña casa junto al mar. Habían decidido tomarse un tiempo para recuperarse y reflexionar sobre todo lo que habían vivido. La lucha había dejado cicatrices, pero también había fortalecido su amistad y su determinación. «Lo logramos», dijo Pablo mirando el horizonte. «Pero la lucha nunca termina. Siempre habrá quienes intenten controlar y manipular». «Lo sé», respondió Tomás, sonriendo ligeramente. «Pero también hay personas como nosotros, dispuestas a luchar por la libertad». Laura asintió. «Siempre habrá esperanza, y mientras haya personas dispuestas a luchar, la libertad prevalecerá».